Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima curiosidad y especulación, la aparente felicidad de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ustedes saben, hemos visto innumerables fotos, vídeos, y cada vez que aparecen juntos, irradian una energía tan positiva, una conexión tan genuina, que uno no puede evitar preguntarse, ¿cuál es su secreto? Pues bien, prepárense porque hoy vamos a desvelar la razón secreta de su felicidad, y créanme, podría sorprenderlos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esto, si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a que le den ese botón rojo de suscribirse justo por aquí abajo. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, hablemos de Hande y Kerem. Desde que se conocieron en el set de Senkalkapm, su química fue innegable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Las redes sociales se llenaron de imágenes de su complicidad, sus risas compartidas, sus gestos de cariño. Y aunque ambos son figuras públicas y están acostumbrados a los flashes, lo que transmiten es algo más profundo que una simple pose para las cámaras. Esa chispa, esa alegría que desbordan, ha hecho que muchos nos preguntemos si es amor, si es amistad, o quizás una combinación mágica de ambas. Y es precisamente esa magia lo que vamos a intentar desgranar hoy. Hemos visto a Hande triunfar en su carrera, consolidarse como una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, y ahora conquistando escenarios internacionales. Y a Kerem, bueno, un talento con proyección mundial, carismático, con una personalidad magnética. Juntos forman una dupla que no solo es atractiva en términos de popularidad, sino que también parece nutrirse mutuamente. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de éxito y glamour? ¿Qué es lo que realmente les permite mantener esa sonrisa radiante y esa conexión que tanto admiramos? La primera clave, y quizás la más obvia pero no por ello menos importante, es la comunicación. Y no me refiero a una comunicación superficial de hola, ¿cómo estás? Me refiero a una comunicación profunda, honesta y abierta. En cualquier relación sana, ya sea de amistad o de pareja, la capacidad de expresar pensamientos, sentimientos y necesidades sin miedo al juicio es fundamental. Y por lo que se percibe en sus interacciones, Hande y Kerem parecen tener esa habilidad innata. Vemos cómo se escuchan con atención, cómo se apoyan en sus proyectos, cómo se celebran los éxitos del otro. Esto crea un ambiente de confianza mutua, donde ambos se sienten seguros para ser ellos mismos. Piensen en cuántos conflictos se evitan cuando las personas se sienten escuchadas y comprendidas. Esa es una base sólida para cualquier tipo de felicidad compartida. Pero no es solo la comunicación verbal. También está la comunicación no verbal . Los gestos, las miradas, la forma en que se tocan, la energía que irradian cuando están juntos. Hay una complicidad en sus miradas que dice mucho más que 1000 palabras. Es esa conexión que va más allá de lo racional, una sintonía que se siente en el aire. Es como si se entendieran con solo mirarse, anticipándose a las necesidades o pensamientos del otro. Esta conexión no verbal es un indicador poderoso de una relación fuerte y auténtica. Muchas veces la felicidad no se trata de grandes declaraciones, sino de esos pequeños detalles, de esa comprensión silenciosa que solo se alcanza con el tiempo y la intimidad. Otro pilar fundamental en su aparente felicidad es el apoyo mutuo incondicional . Ambos han pasado por momentos difíciles en sus carreras y en sus vidas personales. Y lo que hemos visto es que se han apoyado mutuamente en esos trances. Cuando uno de ellos ha enfrentado críticas o ha tenido un proyecto que no ha salido como esperaba, el otro ha estado ahí para levantarle el ánimo, para recordarle su valía. Y cuando han tenido éxitos rotundos, el otro ha sido su mayor fan, celebrando cada logro como si fuera propio. Este tipo de apoyo incondicional es un verdadero tesoro. Nos da la fortaleza para seguir adelante sabiendo que no estamos solos en esto. Y es algo que todos deberíamos aspirar a tener en nuestras vidas. Ver cómo se impulsan el uno al otro para ser mejores versiones de sí mismos es inspirador. Ahora vayamos a un punto que a menudo pasamos por alto. El sentido del humor compartido . Las risas son un bálsamo para el alma. Y parece que Hande y Kerem tienen esa chispa, esa capacidad de hacer reír al otro, de encontrarle el lado divertido a las situaciones. Vemos en sus entrevistas y en sus publicaciones cómo comparten bromas, cómo se divierten juntos.
Este sentido del humor compartido no solo alivia el estrés, sino que también fortalece el vínculo. Es como tener un cómplice constante en las travesuras y en la vida misma. Una relación donde se puede reír a carcajadas es una relación que tiene muchas papeletas para ser feliz. Y ellos, sin duda, parecen tenerlo. Y luego está la autenticidad ***. En un mundo donde la imagen pública puede ser tan cuidadosamente construida, Hande y Kerem, al menos por lo que transmiten, parecen ser ellos mismos. No pretenden ser alguien que no son. Muestran sus vulnerabilidades, sus momentos de alegría, sus momentos de calma. Y esa autenticidad es contagiosa. Nos permite conectar con ellos a un nivel más humano, más real. Cuando vemos a alguien ser genuino, nos inspiramos a serlo también. Y en una relación, ser auténtico con la otra persona es la clave para una conexión profunda y duradera. No hay artificios, no hay máscaras, solo dos personas siendo quienes son, y eso es liberador y muy feliz. Un aspecto que también es crucial, y que a menudo se subestima, es la ***independencia y el espacio individual ***. Aunque pasan mucho tiempo juntos y son muy unidos, también vemos que cada uno tiene sus propios proyectos, sus propios amigos, sus propios intereses. No dependen el uno del otro para ser felices o para tener una vida plena. Se nutren mutuamente, sí, pero cada uno tiene su propia luz. Y esa independencia es vital para que la relación no se vuelva asfixiante o dependiente. Saber que el otro está ahí, pero que también tiene su propio mundo, genera confianza y libertad, y eso contribuye enormemente a la felicidad de ambos. Es el equilibrio perfecto entre la unión y la individualidad. Y ahora llegamos a algo que podría sorprender a muchos, algo que va un poco más allá de lo superficial, el *** propósito compartido o los valores alineados ***. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando dos personas comparten una visión del mundo, valores similares o aspiraciones comunes, se crea una conexión mucho más profunda. No se trata solo de gustos musicales o preferencias de comida, sino de principios, de cómo ven la vida, de qué consideran importante. Hemos visto en sus acciones y declaraciones que ambos tienen un fuerte sentido de la justicia social, que se preocupan por causas benéficas, que valoran la honestidad y la lealtad. Cuando los cimientos de tus valores están alineados, es mucho más fácil construir una vida juntos, superar obstáculos y encontrar un propósito común que les dé un sentido de realización. Esta alineación de valores es un motor poderoso para la felicidad a largo plazo. Además, no olvidemos el factor de la *** diversión y la aventura ***. La vida no tiene por qué ser seria todo el tiempo. Vemos que Hande y Kerem disfrutan de la vida, de viajar, de probar cosas nuevas, de salir de su zona de confort. Esa disposición a la aventura, a la espontaneidad, mantiene la chispa viva y hace que la vida sea emocionante. No se quedan estancados en la rutina, sino que buscan constantemente nuevas experiencias. Y compartir esas aventuras, esos momentos de descubrimiento, crea recuerdos imborrables y fortalece aún más su vínculo. Es esa energía joven y vibrante que contagia a todos a su alrededor. Y finalmente algo que es fundamental para cualquier relación, y que ellos parecen haber logrado de manera excepcional, es la *** aceptación y el amor incondicional por las imperfecciones ***. Nadie es perfecto y en cualquier relación habrá momentos de desacuerdo, de errores, de defectos que puedan ser irritantes. Lo que diferencia a las relaciones exitosas es la capacidad de aceptar al otro tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y parece que Hande y Kerem se aceptan mutuamente, reconociendo sus imperfecciones y amándose aún más por ellas. No intentan cambiar al otro, sino que celebran su individualidad. Esa aceptación radical es un ingrediente secreto para una felicidad duradera. Es saber que, pase lo que pase, el otro te quiere por quien eres, no por quien aparentas ser. Entonces, si tuviéramos que resumir la razón secreta de su felicidad, no sería una sola cosa, sino una combinación mágica de varios elementos, una comunicación abierta y honesta, un apoyo mutuo incondicional, un sentido del humor compartido, una autenticidad deslumbrante, una independencia saludable, valores alineados, una sed de aventura y sobre todo, una profunda aceptación y amor incondicional. Es ese cóctel perfecto el que les permite brillar con tanta luz. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este análisis les haya parecido tan interesante como a mí. Hemos desvelado algunos de los secretos detrás de la felicidad de Hande y Kerem, y espero que les sirvan de inspiración.
Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que hay algún otro factor clave en su felicidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Si les gustó, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.